Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Como siempre, encantadísimo de que nos permita entrar a sus hogares a través de esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a profundizar un poquito más en una constitución del Concilio Vaticano II, la constitución sobre la Sagrada Liturgia en relación con algunas normas que se derivan del carácter didáctico y pastoral de la liturgia y también normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y a las tradiciones de los pueblos. Así que por demás, interesante, quédese con nosotros, bienvenidos, iniciamos. Ya estamos aquí en su programa Concilios y les quiero recordar nuestras vías de comunicación. Tenemos para el día de hoy el correo de concilios@mariavision.com para podernos comunicar pues a través de la semana y para comunicarnos durante el programa, pues también tenemos mi cuenta de Twitter que es @filos1403. A través de esta cuenta de @filos podemos pues comunicarnos prácticamente inmediatamente. Yo voy recibiendo sus mensajes. Algunos pues también tienen una cuenta de Facebook que es manuel.ocampo.ponce y pueden encontrar ahí en Facebook si me piden amistad durante el programa. Por lo general trato de aceptar a todos y podernos también comunicar por ese medio. Pues el día de hoy tenemos un tema pues muy rico en contenidos doctrinales y además pues para poder crecer en nuestro conocimiento sobre nuestra querida Iglesia Católica, sobre la doctrina de su magisterio. Estamos dentro del contexto del Concilio Vaticano II, un gran concilio, como hemos estado viendo en todos estos programas, un gran concilio en el que salieron muchísimos documentos y entre ellos 4 constituciones. Ahora estamos analizando la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Poco sabemos de la liturgia y, sin embargo, hemos oído esa palabra y es algo tan importante para la Iglesia que, fíjense, es el mismo ejercicio del sacerdocio de Cristo. Eso es la liturgia, la Sagrada Liturgia. Por medio de la liturgia, Cristo sigue evangelizando. Entonces, ahora vamos a centrarnos en unos puntos de este documento, Constitución sobre la Sagrada Liturgia, que además pueden encontrar en los documentos completos del Concilio Vaticano II, que se venden pues en las librerías católicas o en algunas librerías también que, bueno, se dedican a promover libros o artículos religiosos. Son documentos completos del Concilio Vaticano II y esta es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. El día de hoy vamos a ver las normas derivadas del carácter didáctico y pastoral de la liturgia. La liturgia tiene un carácter didáctico, es decir, de enseñanza al pueblo, de comunicación de Dios a su pueblo, al pueblo de Dios. Y también vamos a ver las normas derivadas del carácter pastoral, de la pastoral, como nos pastorea Dios a través de su liturgia, de su iglesia. Pero también vamos a ver en una segunda parte las normas que tienen que ver relación con la adaptación de la liturgia a la mentalidad y a las tradiciones de los pueblos. Estos temas, estas normas que vienen aquí, son importantes porque la misa que ahora nosotros vemos, los rituales, los actos litúrgicos que nosotros celebramos en la actualidad, pues son un producto de estas normatividades o de estas normas que surgieron dentro del contexto del Concilio Vaticano II. Así fue como surgieron estas normas y a partir de ellas se elaboraron, ¿verdad?, por indicación de los mismos padres conciliares, pues vino todo el trabajo de elaboración de los rituales, de las rúbricas y de todo lo que nosotros ahora podemos disfrutar
pues ya más adaptado a las condiciones del mundo actual. En la Sagrada Liturgia hay cosas que nosotros no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque son partes sustanciales, esenciales, establecidas por el mismo Cristo y que esas son inmutables, no pueden cambiar de ninguna manera. Pero hay otras partes que no solamente pueden cambiar, sino que deben ser cambiadas. Y entonces a esas se refiere este concilio, estos padres conciliares del Concilio Vaticano II, celebrado más o menos en los años 60 del siglo pasado. Fue un concilio pues muy rico, como les decía, y bueno, ya entrando en el tema, vamos viendo cómo la Sagrada Liturgia es pues el ejercicio del sacerdocio del mismo Cristo. Cristo sigue evangelizando, se sigue comunicando, Dios habla a su pueblo a través de la liturgia y el pueblo responde por medio del canto y por medio de la oración. También por medio de la oración y del canto, el pueblo responde a Dios. El ministro, por ejemplo, en el caso de la Eucaristía y de otros sacramentos, que representa a Cristo, cuando eleva sus oraciones, pues las hace en nombre de todo el pueblo santo, de todo el pueblo de Dios. Por eso también es importante, ¿verdad?, pues que nosotros participemos activa y conscientemente en estas celebraciones, porque el siguiente elemento es que una vez que Cristo, que Dios habla a su pueblo a través de la liturgia y que el pueblo también a través de la liturgia responde a Dios con el canto, con la oración, con la palabra también responde, entonces viene también una elevación del hombre a Dios y una receptividad o una recepción, el hombre recibe gracias abundantes. Esto es importante porque la liturgia tiene unos elementos que son visibles. Nosotros vemos signos litúrgicos. Si han visto ustedes, por ejemplo, que cuando va a empezar una acción litúrgica, por ejemplo, la Sagrada Eucaristía, que es la más importante de todas las acciones litúrgicas, pues se encienden unos cirios, se ponen unos ornamentos, el sacerdote se reviste también, y entonces cada cosa es un signo que representa algo que es invisible. Toda la simbología litúrgica son signos visibles que representan realidades invisibles que no podemos ver. Y fíjense, hay algo tan hermoso que es Dios mismo el que ha escogido. Cristo mismo escogió algunos de esos signos visibles y otros signos los escogió pues la iglesia. Entonces no es nada más una cosa pues que se puede escoger pues de manera azarosa, no es así, sino que Cristo mismo ya con una intención y la iglesia con una intención también, pues va escogiendo estos signos visibles para representar realidades invisibles. Entonces vamos viendo cómo pues a través de esto Dios va hablando a su pueblo, el pueblo le va respondiendo y entonces va recibiendo, se va derramando la gracia. Pero esto tiene que ser consciente, racionalmente. Acuérdense que la gloria significa reconocimiento de Dios. Eso es gloria. Oímos la palabra gloria y la gloria. ¿Qué es la gloria? Pues la gloria es el reconocimiento de Dios. Hay una gloria objetiva, que es la que pues le tributan a Dios todas las criaturas, e incluso fíjense, los que están condenados en el infierno, ellos también dan gloria objetiva a Dios, porque es una gloria que toda la creación le da simplemente por ser Dios, pero es una gloria que no es voluntaria, la gloria objetiva, mientras que la gloria formal es una gloria que le tributan las criaturas que, conociéndolo, aunque sea suficientemente a Dios, le aman y entonces dan gloria, le reconocen a Dios su grandeza, su majestad. Entonces, a través de las acciones litúrgicas es como cuando el hombre las realiza consciente y libremente, se da de un modo más perfecto la gloria a Dios en esta tierra, que es como
pues se va pues relacionando Dios o comunicando Dios con el hombre. Todo esto lo vamos a ir desarrollando durante el programa, que como ven, pues va a tener muchos elementos. Vamos a ver otros elementos más relacionados con la adaptación a las tradiciones, a la mentalidad de los pueblos. Así que quédese, vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí recibiendo sus comentarios, sus saludos. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Gerardo Segovia, a Gisela Stephanie también, a Roberto, a Mari Carmen. También quiero mandarle un saludo muy afectuoso a la diócesis de Trujillo, en Venezuela, en especial al padre Ender Artigas. Y bueno, pues vamos a continuar con este análisis sobre el documento tan importante del Concilio Vaticano II, que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Este documento pues trae las normatividades que hay que seguir para lo que ahora tenemos, que es pues los ritos nuevos que son posteriores al Concilio Vaticano II. Y aquí vienen unas normas en donde pues se refiere a que los ritos deben ser sencillos, no deben tener demasiadas complicaciones, deben estar adaptados a la mentalidad, a la capacidad de los fieles. También vienen sobre el sermón, las lecturas deben ser bien escogidas, abundancia de lecturas de la Sagrada Escritura. Y luego el lugar donde debía escogerse el lugar en el que debe ir el sermón o lo que decimos la homilía, que es la predicación y que tiene dos fuentes, que son, bueno, pues la Sagrada Escritura principalmente y después la liturgia, que es la predicación. Sobre el sermón, pues hay que ver que se ha recomendado que sea de 10 minutos. Hay sacerdotes que se siguen durante sermones larguísimos y repetitivos, sobre todo la repetición va en contra de la normatividad que pues viene muy expresa o explicada aquí en el documento del Concilio Vaticano II. En el sermón o la homilía, pues nosotros descubrimos la espiritualidad y la formación del sacerdote. Si el sacerdote no tiene formación, no tiene vida interior, no tiene espiritualidad, pues es grave porque va faltando con una parte importante de la forma de comunicación que tiene esta acción litúrgica con el pueblo. Pero para que ustedes lo oigan pues directamente, ¿verdad? O lo escuchen directamente de los textos del Concilio Vaticano II, de este texto que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, hemos preparado un material con mucho cariño, como siempre, del que yo les pido pongan mucha atención. Vamos al material. Analizando la Constitución de la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, en lo que se refiere a las normas derivadas del carácter didáctico y pastoral de la liturgia, el documento las enuncia del número 33 al 36 textualmente de la siguiente manera. Inciso C. Normas derivadas del carácter didáctico y pastoral de la liturgia. Aunque la Sagrada Liturgia sea principalmente culto de la Divina Majestad, contiene también una gran instrucción para el pueblo fiel. En efecto, en la liturgia Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio, y el pueblo responde a Dios en el canto y la oración. Más aún, las oraciones que dirige a Dios el sacerdote, que preside la asamblea representando a Cristo, se dicen en nombre de todo el pueblo santo y de todos los circunstantes. Los mismos signos visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar realidades divinas invisibles. Por tanto, no solo cuando se lee lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, sino también cuando la Iglesia ora, canta o actúa, la fe de los asistentes
se alimenta y sus almas se elevan hacia Dios a fin de tributarle culto racional y recibir su gracia con mayor abundancia. Por eso, al realizar la reforma, hay que observar las normas generales siguientes. Los ritos deben resplandecer con noble sencillez. Deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones. Para que aparezca con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito en la liturgia, número 1. En las celebraciones sagradas debe haber lecturas de la Sagrada Escritura más abundantes, más variadas y más apropiadas. Número 2. Por ser el sermón parte de la acción litúrgica, se indicará también en las rúbricas el lugar más apto, en cuanto lo permite la naturaleza del rito. Cúmplase con la mayor fidelidad y exactitud el ministerio de la predicación. Las fuentes principales de la predicación serán la Sagrada Escritura y la liturgia, ya que es una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación o misterio de Cristo, que está siempre presente y obra en nosotros, particularmente en la celebración de la liturgia. Número 3. Incúlquese también por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica, y si es preciso, téngase previstas en los ritos mismos breves moniciones que dirá el sacerdote u otro ministro competente en los momentos más oportunos, con las palabras prescritas u otras semejantes. Número 4. Foméntese las celebraciones sagradas de la palabra de Dios en las vísperas de las fiestas más solemnes, en algunas ferias de Adviento y Cuaresma, y los domingos y días festivos, sobre todo en los lugares donde no haya sacerdote, en cuyo caso debe dirigir la celebración un diácono o algún delegado por el obispo. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida, ante todo en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. Supuesto el cumplimiento de estas normas, será de la incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial, de la que se habla en el artículo 22, parágrafo 2, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión. Estas decisiones tienen que ser aceptadas, es decir, confirmadas por la sede apostólica. Si hiciera falta, se consultará a los obispos de las regiones limítrofes de la misma lengua. La traducción del texto latino a la lengua vernácula que ha de usarse en la liturgia debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial antes mencionada. Ya ven que hay que promover y fomentar la catequesis propiamente y directamente litúrgica. Hay que formar a la gente en lo que es la liturgia, de tener una catequesis adecuada. Eso yo siento que falta, porque a pesar de que todo esto se cumplió cabalmente en los ritos que nosotros conocemos ahora, habemos pues muchas personas que tenemos una gran desinformación, y eso se pone de manifiesto en pues las celebraciones, en donde uno se ve que el pueblo no está formado, no está catequizado en la cuestión litúrgica y no participa adecuadamente desde la forma como llega a una celebración litúrgica, cómo se viste,
vamos vestidos a veces impropiamente a una celebración litúrgica, lo cual denota una falta de catequesis o de formación litúrgica. Aquí viene también, si ustedes escucharon, que hay que fomentar las celebraciones sagradas de la palabra y sobre todo en las vísperas de las grandes festividades de los santos. A veces nos damos cuenta de que pues lo único que a lo que se limita el pueblo es a echar cohetes, cohetes y cohetes, como si con los cohetes fuera a hacer una celebración litúrgica perfecta. Y los cohetes pues no vienen en ninguna parte en las celebraciones litúrgicas y por lo tanto, bueno, pues si esos cohetes, tantos cohetes, se suplieran a lo mejor por oraciones, por acciones de oración, acciones de cantos, acciones que tienen que ver directamente con la liturgia, pues sería mucho mejor, más eficaz y más adecuado a las normatividades de la Iglesia Católica. No es malo que, bueno, a lo mejor se echen unos cohetes en una fiesta al final, pero no podemos estar sustituyendo o teniendo una gran cantidad de cohetes en lugar de oraciones, de cantos y de una catequesis adecuada. Esto denota o demuestra la falta de formación litúrgica de las personas. Entonces, por un lado tenemos este aspecto de la formación y de la catequesis en las celebraciones y por otra parte el uso de la lengua vernácula. Antes no se utilizaban pues los idiomas, el castellano, el inglés, hasta el chino para las celebraciones, sino exclusivamente el latín, pero esto de los idiomas tiene que ser autorizado por, primero, la asamblea legítimamente constituida de los obispos y aprobado por la sede apostólica. Ya vemos que ahora pues se utilizan las lenguas vernáculas y esto ¿por qué? Por una mayor utilidad para el pueblo. Finalmente, la liturgia es para comunicarse mejor y si el pueblo no entiende, pues no hay esa comunicación. Cristo sigue evangelizando y lo hace a través de la liturgia y por eso es importante también que esta reforma que se hizo en lo que se refiere a la lengua, pues nos ha beneficiado mucho. Aunque a veces pues estamos tan ajenos al lenguaje de la Iglesia Católica, a los signos, a los símbolos, hay tan poca formación catequética al respecto, que bueno, pues estamos perdidos en las celebraciones litúrgicas, nos presentamos indebidamente. Vamos a un corte y regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante sobre la Constitución, sobre la Sagrada Liturgia, las normas. Ahora, pues las normas no solo que se derivan del carácter didáctico y pastoral, sino también para adaptar mejor la liturgia a la mentalidad y a las tradiciones de los pueblos. Bueno, así como vemos que pues a 50 años del concilio, como que no se ha cumplido muy bien en lo que se refiere a la catequesis, a la formación litúrgica de los fieles del pueblo, que no participa adecuadamente en las celebraciones litúrgicas, como les decía, a veces ni en la vestimenta siquiera, ¿sí? Ni en la forma que debemos entrar, ni siquiera a veces cuando traemos niños pequeños se nota una falta de respeto muy grande de los padres de esos niños, que además, lejos de enseñarlos a participar adecuadamente en una celebración litúrgica, los están enseñando mal, a que en una celebración litúrgica pues se puede estar jugando con cochecitos en las bancas, rayoneándolas, o si no, pues corriendo por los pasillos, gritando. Si empieza a llorar un niño, pues que se aguante todo el mundo, como si fuera cualquier cosa, una celebración litúrgica. No se ve que haya ningún respeto, ni el más mínimo, de estos padres de familia con lo que se refiere a las cosas sagradas. Es cierto que los niños deben aprender, pero si un niño se pone a llorar, debe salir la persona inmediatamente y además sin hacer ruido. Si entra alguien tarde, pues también lo mismo, debe entrar sin hacer ruido con los zapatos, adecuadamente vestidos para una celebración. No es que tengamos que ser ricos ni sacarnos la lotería, como lo he dicho muchas veces, pero sí ir decorosamente vestidos, con dignidad, conscientes de lo que representa esta celebración litúrgica.
Pero esto también lo vemos por parte de las autoridades, de los ministros. También vemos este problema. Aquí viene pues muy clara las adaptaciones a a las mentalidades y tradiciones de los pueblos. La Iglesia no pretende hacer una imposición rígida como lo dice, ¿verdad? El mismo documento, pero estas adaptaciones también tienen que ser o han tenido que ser muy bien pensadas, muy bien estudiadas, las tradiciones, el genio, la creatividad de los pueblos, porque el Evangelio va llegando pues cada vez más lejos y a más personas y va recogiendo todos los elementos positivos e integrándolos incluso a la misma liturgia. Sin embargo, dice muy claramente el documento que hay que salvar la unidad sustancial de la liturgia. Es decir, los elementos de unidad tienen que quedar a salvo y luego lo que se puede cambiar o modificar tiene que estudiarse profundamente, incluso por peritos, tiene que ser aprobado por la Asamblea de Obispos legítimamente constituida y después cualquier modificación tiene que ser aprobada por la sede apostólica. Ningún sacerdote, aunque esté ordenado, ni ningún obispo puede hacer cambios o introducir cambios, quitar o poner cosas que no estén autorizadas. Bueno, estos son los lineamientos o las normatividades que surgieron a partir del Concilio Vaticano II. Ahora vemos que, cada uno hace lo que quiere. Entonces, así como vemos una falta de formación por parte de los fieles, también vemos una falta de formación y de respeto a veces, incluso también dentro de las autoridades de la misma Iglesia. Entonces, esto nos debe hacer reflexionar. Por eso el Papa Benedicto XVI en su momento nos invitó a reflexionar sobre estos documentos del Concilio Vaticano II. No lo dijo nada más como, para decir algo, sino que tenemos que conocer los católicos estos documentos y tenemos que conocer también el catecismo de la Iglesia Católica. Pero para ir directamente al documento tenemos este otro material. Ponga mucha atención. Continuando con el análisis de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en lo que se refiere a las normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos, el documento declara en los números del 37 al 40, afirmando textualmente que, inciso D, normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos. La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegro lo que en las costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, y aún a veces lo acepta en la misma liturgia, con tal que se pueda armonizar con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico. Al revisar los libros litúrgicos, salvada la unidad sustancial del rito romano, se admitirán variaciones y adaptaciones legítimas a los diversos grupos, regiones y pueblos, especialmente en las misiones, y se tendrá esto en cuenta oportunamente al establecer la estructura de los ritos y las rúbricas. Corresponderá a la competente autoridad eclesiástica territorial, de la que se habla en el artículo 22, parágrafo 2, determinar estas adaptaciones dentro de los límites establecidos en las ediciones típicas de los libros litúrgicos, sobre todo en lo tocante a la administración de los sacramentos, a los sacramentales, procesiones, lengua litúrgica, música y artes sagrados, siempre de conformidad con las normas fundamentales contenidas en esta Constitución. Sin embargo, en ciertos lugares y circunstancias urge una adaptación
más profunda de la liturgia, lo cual implica mayores dificultades. Por tanto, número 1. La competente autoridad eclesiástica territorial, del que habla el artículo 22, parágrafo 2, considerará con solicitud y prudencia los elementos que se pueden tomar de las tradiciones y genio de cada pueblo para incorporarlos al culto divino. Las adaptaciones que se consideren útiles o necesarias se propondrán a la sede apostólica para introducirlas con su consentimiento. Número 2. Para que la adaptación se realice con la necesaria cautela, si es preciso, la sede apostólica concederá a la misma autoridad eclesiástica territorial la facultad de permitir y dirigir las experiencias previas necesarias en algunos grupos preparados para ello y por tiempo determinado. Número 3. Como las leyes litúrgicas suelen presentar dificultades especiales en cuanto a la adaptación, sobre todo en las misiones, al elaborarlas, se empleará la colaboración de hombres peritos en las cuestiones de que se trata. Posteriormente, el número 4 del capítulo 1 se refiere al fomento de la vida litúrgica en la diócesis y en la parroquia, afirmando en los números 41 y 42 textualmente que el obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey, y de él deriva y depende en cierto modo la vida en Cristo de sus fieles. Por eso, conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar, donde preside el obispo rodeado de sus presbíteros y ministros. Como no le es posible al obispo siempre y en todas partes presidir personalmente en su iglesia a toda la grey, debe por necesidad elegir diversas comunidades de fieles. Entre ellas sobresalen las parroquias distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces de obispo, ya que de alguna manera representan a la iglesia visible establecida por toda el orbe. De aquí la necesidad de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo. Hay que trabajar para que florezca el sentido comunitario parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical. Pues aquí estoy con ustedes. Quiero mandarle un saludo afectuoso a Lupe Curiel, también a Sol Alvarado, a Lucio Castellano. Una pregunta aquí de Sol Alvarado dice, ¿una mujer cómo debe ir vestida a la liturgia? ¿De falda o de pantalón? Bueno, no es necesario que sea o falda o pantalón, pero sí tiene que ser una falda decorosa, digna, ¿verdad? O un pantalón también digno, porque puede haber faldas que sean irrespetuosas. ¿Por qué? Porque sean vulgares, porque sean agresivas, porque pues puedan incitar a otras personas a malos pensamientos o a pecar. Una mujer debe pensar, ¿verdad?, en vestir bien, en que va a presentarse ante Dios, si es un bautismo, por ejemplo, o si es una boda o cualquier sacramento o la misma Sagrada Eucaristía, pues es importante que vaya decorosamente vestida, decentemente vestida, eso es importante. Ya vemos aquí
cuántas faltas de respeto se han desarrollado en estos últimos 50 años a partir del Concilio Vaticano II y que no están fundadas en los cambios legítimos que vienen aquí establecidos en el Concilio Vaticano II. Vemos cómo en las misas, pues las personas, algunas están sentadas, otras están de pie, no se respetan los tiempos ni los momentos de sentarse, de estar arrodillados, de estar de pie. Luego se introducen elementos raros como por ejemplo aplausos, vamos a aplaudir a fulanito y a fulanita. Eso no, porque eso no viene en las rúbricas que se pueda estar aplaudiendo en la misa. O dense un saludo de paz y besos y abrazos y todo como si fuera una pachanga ahí tremenda. No, eso es muy grave, ¿verdad? Porque no estamos teniendo conciencia de lo que es la dignidad de una celebración litúrgica y por lo tanto del respeto racional, es decir, de la gloria que debemos dar a Dios y de las gracias que estamos recibiendo cuando estas celebraciones se hacen pues adecuadamente. También Roberto nos hace una pregunta que dice, bueno, ¿se debe adaptar al rito la persona o el rito a los sentimientos de la persona? No es cuestión de sentimientos ni de sentir. Claro que es importante los sentimientos porque el hombre es una unidad de cuerpo y alma y tiene la parte racional, la voluntad y también tiene emociones y sentimientos, pero estos sentimientos deben canalizarse adecuadamente como seres racionales en donde la voluntad gobierna al sentimiento. No, me emociono mucho y me pongo a gritar en la misa, pues eso no es adecuado, ¿sí? Eso sería lo mismo como si a alguien le pisan un pie y le da una mordida a una persona. ¿Por qué? Porque sintió ira. Pues eso es moverse como si fuéramos animales, es decir, en la pura sensibilidad, en lugar de movernos en la racionalidad, en la voluntad, en la espiritualidad. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más. Ya estamos aquí de regreso en su programa Concilios y bueno, pues vemos cuánta riqueza tiene este documento, esta Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Pues es un documento en donde vienen establecidas muy claramente las reglas, el respeto, la formación que debemos tener tanto los laicos como el mismo clero, los religiosos, los sacerdotes, los obispos. Mucha gente ahora dice, no, pues es que no fue bueno el Concilio Vaticano II, porque a partir de eso vinieron muchos excesos, deformaciones, pero fíjense que si nosotros leemos y estudiamos estos documentos, pues ahí no viene nada de eso. Al contrario, vienen muy bien establecidos los criterios de las modificaciones, de las adaptaciones que hay que hacer a los lugares. Hay zonas, sobre todo las zonas de misión, que son difíciles por su geografía, por su lejanía, por el clima. Incluso para los mismos ministros, para los sacerdotes, utilizar los ornamentos sagrados puede resultar difícil, pues por a lo mejor en lugares en el desierto, en la selva, me imagino en las selvas del Amazonas, o en lugares donde son demasiado fríos, extremos, ¿verdad? Y entonces a lo mejor ahí tendría que haber algunas adaptaciones, pero siempre guardando la unidad sustancial del rito y de toda la Iglesia Católica, guardando lo que son los elementos esenciales que no pueden cambiar porque fueron establecidos por el mismo Cristo y además siempre por la autoridad legítima, como dice el artículo 22, parágrafo 2, que lo que dice este artículo, que lo vamos a estar escuchando durante todo este documento, pues son la Asamblea de los Obispos legítimamente constituida, pero después con la aprobación de la sede apostólica. Si no aprueba la sede apostólica, pues no se pueden hacer los cambios. Hay que fortalecer, también lo dice aquí, la vida ¿qué? Pues la vida parroquial, la vida, pero sobre todo la vida en la catedral con el obispo. El obispo, pues ahora las ciudades crecen demasiado y entonces se dividen también en parroquias y en esos casos el párroco hace las veces como si fuera un obispo, ¿verdad? Aunque no está ordenado obispo, pero lo hace en el sentido de que
preside y convoca a los fieles de esa comunidad, pues por lo mismo de que ahora las ciudades van creciendo y no puede haber obispos que alcancen para todas las personas, los fieles y las regiones que tiene una ciudad, o a lo mejor poblados muy alejados de las zonas urbanas también. Pero aquí también los sacerdotes vemos que a veces no cumplen con las normatividades en cuanto a la vestimenta. Así cuando vemos nosotros, ¿verdad?, que una persona entra pues con shorts o con pantalones cortos o con faldas muy pequeñas o con playeras que son inadecuadas o impropias, en donde no se ve que haya ningún respeto, pues también vemos a veces, ¿verdad?, algunos sacerdotes que van mal revestidos, que llevan a lo mejor albas demasiado cortas, con pantalones de mezclilla por fuera y de pilón unas botas ahí de piel de serpiente. Bueno, pues, ¿qué es eso, no? O sea, no es un festival como para que nosotros podamos ir con esas cosas que además son por demás costosas, porque no es que sean lo más barato que hay, y mostrando todo eso de esa manera que resulta pues un distractor y además de distraer a los demás fieles, una falta de respeto y pues de reconocimiento, ¿verdad?, a lo que es el acto litúrgico. Entonces vean cuántos detalles se han perdido, pero no por el Concilio Vaticano II, sino por el deterioro social que ha tenido la humanidad a partir de los años 65, que termina el Concilio Vaticano II, a la fecha, ¿sí? Ya se veía todo este desastre provocado por las ideas de la modernidad y de entrada ya la época contemporánea, por el desastre que dejaron pues las revoluciones, ¿verdad?, con estas ideas en diferentes partes del mundo, porque estas ideas produjeron las revoluciones, y después de las revoluciones, las guerras mundiales, y después de las guerras mundiales, pues ha venido en caída libre la humanidad, a lo mejor desarrollándose mucho en la cuestión tecnológica y en otras cosas, pero moralmente, socialmente, pues se ha ido perdiendo el respeto de la misma familia, la autoridad, en las escuelas, en todo se ha perdido absolutamente, pues todo cada vez más. Entonces, vamos a reflexionar profundamente, vamos a conseguir nuestros documentos completos. Miren, yo aquí se los quiero enseñar, los documentos completos del Concilio Vaticano II. Hay diferentes editoriales que los publican y también ediciones distintas con traducciones distintas. Pero acuérdense, para que nosotros sepamos que una edición es correcta, deben tener el imprimatur o el nihil obstat, es decir, nada se opone, que viene en la primera página. Ahí viene un imprimatur, viene imprímase. A lo mejor aquí no se alcanza a ver, pero ustedes búsquenlo en su primera paginita, si tiene ahí el nihil obstat o el imprimatur. Y entonces ustedes pueden conseguir así un documento que tenga una traducción aprobada por la Iglesia. Porque también las traducciones, como vieron ustedes en el documento, pues tienen que ser por peritos y aprobadas también por la sede apostólica. No nada más de estos documentos, sino de todas las rúbricas que surgieron a partir de ellos, es decir, de todos los rituales. ¿Han visto esos libros rojos grandísimos? Pues esos son los rituales, en donde viene todo lo que se puede hacer y no cosas que a veces inventamos los laicos o los ministros y que no tienen nada que ver. Pero bueno, el programa llegó a su fin, como siempre rapidísimo, pero ha sido un gusto, una alegría como siempre que nos permita estar con ustedes aprendiendo, compartiendo, saboreando todas estas cosas. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814.
y del interior de la República Mexicana al 01900 849-3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.